estar aquí entre ustedes, estar con ustedes. Finalmente, pues agradecemos la presentación que nos ha hecho el hermano Gonzalo Rojas. Es un honor para nosotros estar presentes en esta casa sede que lleva ya esta Casa de la Cultura, que así como muchas casas de la cultura en varios países, esta lleva una vanguardia en cuanto a sus actividades, en cuanto a todo lo que logra desplegar para beneficiar el humano vivir y sobre todo para ayudarnos en nuestra evolución. Y quisiéramos comenzar con esta pregunta, haciéndonos esta interrogante: ¿qué es la evolución? ¿Qué es la evolución? ¿Qué sería la evolución? ¿Sí? Podemos definirla con otra palabra, con un sinónimo, o qué se les ocurre, qué idea les viene a la mente pensando en evolución. ¿Qué nos viene a la mente? Cambio, por ejemplo, cambio es fundamental esa palabra. Transformación, que tiene relación con el cambio, ¿no? El cambio de forma. Una transformación es una forma que viene a reemplazar a otra. ¿Qué otra palabra les? Adaptación también. La adaptación hace parte de la evolución de muchos seres vivos, incluso no solamente el ser humano, sino muchos seres vivos que se van adaptando como las plantitas, que se adaptan al ecosistema o se adaptan a ciertos insectos. La adaptación es muy importante. ¿Sí? La trascendencia es también fundamental, ¿no? La trascendencia. Superar algo, ¿no? Superar algo, estar en posibilidad de llegar a superar algo, que tiene que ver también con trascender, ¿no? O sea, cuando uno trasciende algo, puede la palabra trascender o trascendencia tener dos acepciones. O sea, trascenderse a uno mismo, que tiene relación con superar algo, superarse, pero también cuando algo trasciende, por ejemplo, una obra, un libro, un texto que permanece en el espacio y en el tiempo y se extiende a otros tiempos y a otros espacios. Es también una definición de trascendencia. Cuando algo, un producto de la cultura, es capaz de llegar a otros tiempos y a otros espacios. Ahí hay una trascendencia. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que tienen bastante claro el término evolución. Vamos a ver ahora cómo es este proceso, de qué se trata la evolución, cuáles son los planos, qué es lo que hay que hacer algo, no hay que hacerlo. Evolucionamos aunque no hagamos nada. Les pregunto, ¿sí? No. Sí, la materia. Bueno, por acá dice que sí, por allá dice la materia que está no. en constante movimiento. Ajá. Y eso es la dialéctica. Y vemos que no solamente que nosotros no nos movemos, la Tierra está en movimiento, por eso nosotros no tenemos que estar ahí. Bueno, en realidad hay dos tipos de... se pueden catalogar dos formas de ver. Bueno, es muy difícil pensar que si estamos vivos no hagamos nada, contra ellos es difícil, ¿no? Pero en un supuesto de que no hiciéramos esfuerzos por evolucionar, hay efectivamente una evolución colectiva que va tomando su ritmo, va llevando su ritmo. Y también, por supuesto, hay otra evolución que es la evolución individual. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a explicar un poquito más acerca de eso. Vamos a comenzar entonces por definir tres planos. Todo esto viene del texto que estamos utilizando, que vamos a utilizar, es este texto de aquí que se llama Los Grandes Mensajes, y por supuesto tiene relación esta conferencia también con el centenario del Dr. Sergio de la Ferrer, y vamos a citar parte de su obra, de Los Grandes Mensajes, donde él habla justamente de la evolución en un capítulo que denomina Conclusiones Científicas. Entonces vamos a ver qué hay. Los elementos más básicos, los minerales. ¿Sí? Los minerales. Partiendo de los minerales, el doctor Reno de la Ferrer, porque hay muchos biólogos, no sé, por acá tenemos algunos biólogos y microbiólogos que nos pueden hacer un aporte, que cuando tratan el tema de la vida, generalmente no necesariamente incluyen a los minerales, incluso en la evolución. ¿Qué tiene que ver una piedra con la evolución?
Ahora, por lo que mencionaron ustedes, parece que sí tiene que ver. Pues hay un primer plano que es el plano mineral. El plano mineral tiene una, dice el doctor de la Ferrer, que el plano mineral tiene una conciencia. Tiene una conciencia. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de que una piedra no se descomponga en pedacitos, ¿sí? O no se desintegre, permanezca como está, a pesar de que uno le puede golpear las inclemencias del clima, las piedras realmente se van manteniendo, no se van formando. Esto lo llama el doctor hay una conciencia molecular. Vamos a anotarla aquí. Hay una conciencia molecular que es el primer plano. Todos nosotros tenemos moléculas, también en nuestro organismo. Y eso implica que, por supuesto, hace que cada uno de los elementos que tenemos dentro del cuerpo se mantenga donde tiene que estar y que cada uno cumpla su función. Si no hubiera esta conciencia molecular, partiríamos porque no habría una integración de funciones. El hecho de que una célula haga una función, otra célula haga otra, tiene que ver también con la conciencia molecular. ¿Sí? Después viene el siguiente plano. Ahorita nos vamos a detallar un poco más, vamos a irnos detallando. Es el plano vegetal. Todos sabemos que los vegetales tienen vida y no sé si estamos de acuerdo todos en que los vegetales también tienen conciencia, al igual que los minerales. Si no estamos de acuerdo, pues se puede también opinar. Los vegetales tienen una conciencia y por supuesto representan un plano siguiente que es el plano de los vegetales tiene que ver con ya hay una conciencia de vida inclusa, y también en el caso de los vegetales se empiezan a manifestar ya algunos, por ejemplo, las emociones. No sé si les ha pasado, cuando tienen una macetita, una plantita que está creciendo en su casa, no crece igual, ¿sí? Si le sonreímos, si le ponemos música, si somos amables con el vegetal, que si no somos amables con el vegetal. El vegetal siente las emociones, las personas, incluso hay vegetales que se contraen y se expanden de acuerdo a diferentes situaciones, ¿sí? A lo que van sintiendo del ambiente. Es el vegetal representa el siguiente escalón y el vegetal, vamos a ponerle aquí, representa el plano emocional. El mineral de la conciencia molecular está representando los instintos, ¿sí? Los instintos, ¿sí? Aquello que reacciona aparentemente solo. El hecho de que nuestro corazón esté funcionando independientemente de que le autoricemos o no, ¿sí? Hay una serie de factores que funcionan en nuestro organismo independientemente de que nosotros estemos o no de acuerdo. Es un poco más, todos los planos pueden irse haciendo voluntarios, pero en general los tenemos de forma involuntaria. En el organismo tenemos los planos de forma involuntaria. Entonces el plano vegetal tiene que ver con las emociones, ¿sí? Lo que decíamos, los vegetales entonces tienen las dos conciencias. Todo vegetal tiene conciencia mineral y tiene conciencia vegetal. Es decir, los vegetales, de hecho los vegetales se sustentan de minerales. No habría vegetal si no hay un sustento de minerales. Lo que transforma el vegetal justamente es esa fuerza mineral, ¿sí? Con la ayuda del sol, con la ayuda del agua, pero transforma toda esa fuerza mineral. Después viene el siguiente plano, que viene justamente viviendo de los vegetales, que es el plano animal, ¿sí? Volvemos a la pregunta, ¿los animales tienen conciencia? Eso estamos claros, ¿no? Que los animales tienen conciencia, ¿sí? Pero ¿qué más tienen los animales? O sea, además de que tienen emociones, porque eso tienen que tenerlas porque están en un plano arriba de los vegetales, o sea, los animales tienen emociones, tienen instintos. ¿Qué más tienen? ¿Qué tienen adicional que podamos ver que todos los animalitos tienen fuera del vegetal? Vamos a plantearlo de otra manera. Una piedra, si la vemos al microscopio, a pesar de que tiene actividad, se ve un poco más estática su actividad. Pero si nosotros ponemos una plantita, un tomate, una cáscara de tomate al microscopio, se ve plena actividad. Hay una actividad celular plena.
Los vegetales tienen en sus seres, están transitando una serie de elementos, hay movimiento, hay respiración, hay nutrición. El vegetal tiene mucho movimiento, tiene reproducción también. ¿Qué tienen los animales adicional a ellos? ¿Ah? Movimiento. Movimiento de qué? El animal tiene movimiento. El doctor de la Ferrer nos dice que los vegetales están en un estado de ensoñación, están como en un ensueño, están como en un sueño eterno. Pero el animal ya despierta. Es un ser vivo que sí, también duerme, también sueña, pero ya despierta. Despierta y puede moverse en otro plano. Entonces, cada uno de estos planos vamos viendo que tiene un mayor grado de libertad. No sé si está claro ahí, que tiene un mayor grado de libertad y de acción. Son diferentes niveles de acción. Este tiene mucho más acción que este, el vegetal mucho más acción que el mineral, y el animal tiene mucho más planos de acción y más planos de libertad. Así es que un pequeño insectito que está parado en una plantita, ¿sí? Ese insecto tiene más grados de libertad que la planta, ¿sí? Y por lo tanto tiene más posibilidades, ¿sí? Despierta, se mueve, tiene las mismas posibilidades originales pero unas adicionales. Y a este movimiento, bueno, el movimiento es una cualidad que tiene, pero lo que representa este plano, más que el movimiento, representa la inteligencia. Vamos a explicar un poquito. Hay muchas personas que nos comentan, bueno, ¿cómo podemos ver inteligencia en los animales? Por ejemplo, ustedes sí sabemos que los animales tienen inteligencia. ¿En qué la podemos ver? ¿Cómo podemos ver esa inteligencia? ¿Cómo definimos inteligencia? O sea, los animales, a ver, si quieren opinar, los animales tienen capacidad, primero, de organizarse, ¿sí? Por ejemplo, para cazar, ellos se organizan, se unen, por ejemplo, los lobos, ¿sí? Se unen para cazar, las hienas. En general, los animales tienen una inteligencia que también forman inclusive jerarquías, ¿sí? Han visto, por ejemplo, bueno, en los elefantes es muy claro, hay jerarquías, en los leones hay jerarquías, las hormigas, por ejemplo, ya hay las hormigas y las abejas, que son jerarquías fantásticas de organización, incluso llegan a tener mejor organización que muchas organizaciones humanas, o sea, a ese nivel, ¿no? Que realmente hay organización en los animales, hay jerarquías, hay orden. Por ejemplo, cuando va una paja, es una parvada, se ve que hay un líder y los demás van perfectamente alineados, ¿no? Se van alineando y ese líder va rotándose también de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno de ellos de cortar el viento para ayudar a los demás en el vuelo, ¿no? Entonces hay una organización, hay una inteligencia. Pero entonces, si viene aquí el siguiente plano, que es el nuestro, el plano humano, la siguiente pregunta es: ¿qué tenemos los seres humanos adicional a los otros tres planos? ¿Qué tenemos? Conciencia tienen los tres planos. Ahora hablamos de conciencia molecular, una conciencia emocional y además una inteligencia sumada. Es decir, todos los seres vivos, de acuerdo con lo que dice el doctor René de la Ferrer, tienen conciencia. Tienen conciencia. Que los mantiene cohesionados, que los mantiene, en este caso, reproduciéndose, también en el caso animal, que los mantiene en movimiento, que los mantiene generando. Pero entonces, ¿qué tiene el ser humano? ¿Qué más hay? ¿Qué más puede haber? En la repartición, digamos, ¿qué más puede haber? Bueno, ahí hay una palabra interesante que mencionas, que es escoger. ¿Cómo? Decisión. Hay una palabra también interesante, decisión. Tiene una individualidad. Una individualidad. Una individualidad. ¿Qué más? Aquí es importante lo que menciona el hermano Jesús Sánchez, que es muy interesante esto. De aquí hacia arriba, los primeros planos, no se ve. Voy a cambiar de Negro. Negro. Hay otro azul, vamos a ver, disculpen que... Ahí sí, ¿no?
escoger, decisión, individualidad. Por supuesto que cada uno de estos niveles tiene mayor grado de libertad. O sea, hablamos de que de este a este va creciendo la libertad. Razonamiento, vamos a ponerlo también aquí. Aquí una mención que les quería hacer es que si trazamos una línea aquí, de aquí hacia arriba tenemos la evolución colectiva, que se le llama evolución colectiva. O sea, las especies van evolucionando. Por supuesto que con mayores y menores grados de libertad van evolucionando, pero evolucionan colectivamente, evolucionan como especie. ¿Sí? Digamos, es en ese sentido que un elefante evoluciona dentro de su misma especie y es, digamos, muy difícil que un elefante, más bien es imposible que un elefante como individuo llegue a ser muy superior a otros en su mismo tiempo, ¿no? Si evolucionó, eso inmediatamente se colectiviza. En los seres vivos se colectiviza inmediatamente. Lo que uno logra aprender, los demás inmediatamente lo captan. No sé si han visto esas documentales que hablan de, por ejemplo, de los monos. Que un mono se le enseña algo en un lugar e inmediatamente pareciera que todos aprendieron eso mismo en otro sitio, ¿no? La evolución es colectiva. Los seres humanos, sin embargo, tenemos una evolución que puede ser individual o colectiva. Están los dos tipos de evolución en el ser humano, porque el ser humano es la suma de estos tres planos y se adiciona uno más. Hay una palabra que me está faltando por acá para definir bien qué más tenemos los seres humanos que no tienen los animales. Libertad. Bueno, libertad, decíamos que hay mayor grado de libertad en cada uno. El ser humano puede administrar todo por elección. Ajá, bueno, aquí hay un punto importante, responsabilidad es muy importante. Nos decías que el ser humano puede administrar, ¿no? Justamente cuando el doctor de la Ferrier trata este tema, en su libro Los Grandes Mensajes, el siguiente, inmediatamente que trata este tema, el siguiente punto que trata es la responsabilidad. O sea, como para ubicarnos, nos ubicamos que en el planeta Tierra somos el ser vivo con mayor capacidad de evolución y con mayor libertad de acción. Por lo tanto, somos el ser vivo el ser vivo responsable, o deberíamos ser el ser vivo responsable de todos los demás planos. Pero ¿cuántas veces hay seres humanos, y vamos a simplificarlo ahora, habemos, porque nos ha pasado a todos, habemos seres humanos que tomamos decisiones en base a los instintos, o habemos seres humanos que tomamos decisiones en base a las emociones, con base en las emociones. Si las tomamos con base en las emociones, estamos recién en el plano vegetal, estamos como en una ensoñación. Por eso a veces dicen, no hay que casarse solamente por el amor a primera vista, hay que conocer bien a la persona, porque si nos emocionamos mucho y solamente por la emoción nos vamos, estamos en una ensoñación como los vegetales y no estamos vislumbrando todo lo que hay más allá. Es decir, estamos, parece que ni siquiera teniendo el uso de la inteligencia, ¿sí? Pero aún así muchas decisiones las tomamos aparentemente por inteligencia, es decir, nos organizamos, pero nos organizamos para cosas de los planos más bajos, ¿no? Es decir, sí nos organizamos, pero a veces nos organizamos para hacer el mal, para hacer daño a los demás, ¿sí? Entonces, ahí estamos actuando, incluso en algunas ocasiones el ser humano actúa incluso peor que los animales. Es más peligroso, porque el ser humano tiene más grados de libertad. Entonces, si el ser humano se porta irresponsable, es mayor peligro que el de los animales, mucho mayor peligro, porque tiene más libertad, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que hay una cadena, hay un factor que está faltando. ¿Qué más tiene el ser humano? ¿Qué más tiene el ser humano que lo hace distinto? La voluntad y la conciencia. La reflexión. La voluntad La voluntad. y la conciencia. El ser humano, bueno, la conciencia decíamos que está en todos los planos, pero el ser humano tiene la voluntad. La voluntad no quiere decir que no tenga todos los otros planos, ahora lo vamos a explicar. La voluntad representa la primera manifestación
del plano espiritual en el ser humano, de una conciencia que va a ir más allá y que puede acercarse, es la primera manifestación de que el ser humano se puede acercar a algo superior a él, porque sí habría una fuerza superior a él que sería lo divino. Cuando el ser humano utiliza su voluntad, empieza a dejar el plano animal y acceder, tal vez, al plano divino. ¿Sí? Entonces tenemos que, nosotros como seres humanos tenemos el plano mineral, está representado un poco como el cuerpo físico. Tampoco El plumón negro, perdón. hay uno negro. ¿No hay? Está debajo del tablero. Bien, vamos a el cuerpo físico está representado por la conciencia molecular, el cuerpo físico, que son nuestros instintos, ¿sí? Los instintos. Tenemos apetito, nos llega una señal, que hay apetito y hay que ir a comer, ¿sí? Los instintos, es el plano físico. El plano vegetal y animal están conformados en algo que nosotros conocemos como el alma. El alma. También se le conoce como el astral. Vamos a poner la palabra astral. Y muchos especialistas, seguramente ustedes que van a poder hacer el curso de cosmobiología, que van a poder hacer el curso de cosmobiología pronto en esta misma sala, se pueden dar cuenta que este plano astral es el plano que rigen los astros, justamente. O sea, los astros en nosotros van a regir nuestras emociones, nuestra inteligencia, la forma como captamos las cosas y, por supuesto, los preconceptos, los prejuicios. Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero. Todo eso está en este plano. ¿Sí? Los prejuicios, los apegos, los disgustos, los gustos, permanecen en este plano astral o al plano del alma. Y entonces hay un plano más, en este caso, es el plano espiritual que corresponde ya al espíritu del ser humano, la parte divina, la esencia del ser humano, la razón por la que todos estamos aquí, lo más importante, lo más fundamental, lo más trascendente, la trascendencia esencial. Entonces este espíritu, que lo podemos llamar de diferentes maneras, lo podemos denominar de diferentes formas, es el que nos da la capacidad, por eso viene la misma raíz de la palabra espiral, nos da la capacidad de evolucionar de un plano al otro, de cerrar un ciclo, pero no es solo cerrarlo, sino salir y subir al otro. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas personas hoy en día nos peleamos uno con otro? ¿Sí? Por cualquier motivo, a veces no importa el motivo, pero nos peleamos y le decimos al otro y el otro nos responde, le decimos más fuerte, nos responde más fuerte. Lo fuerte o no fuerte dependerá de cada uno, pero ¿cuántos de esos que nos enojamos somos capaces de reconciliarnos, de aceptar nuestros errores y de seguir adelante? ¿Y cuántos seres humanos guardan ese pleito, guardan ese conflicto, incluso por toda la vida? No fueron capaces de conectarse con su exmujer, o con su amigo, con su primo, con su vecino, no fueron capaces. O con alguien con el que incluso no tenían nada que ver, pero chocaron en el auto con auto chocaron, se metieron en un problema y no son capaces de olvidarlo. Entonces, el perdón, por ejemplo, entre otras cosas, el perdón es un punto de inflexión que nos permite cerrar un ciclo y entrar en otro más elevado. Cerrarlo, por ejemplo, el perdón, hay muchos, ¿no? No solamente es el perdón, también puede ser el estudio, la sabiduría, el orden. Cuando ordenamos las cosas, cuando queremos poner en orden nuestra vida, si vamos ordenando, también son puntos que van haciendo que se cierren ciclos y ayudamos al otro. Y eso es de lo que corresponde al espíritu, por eso viene la palabra espiral. Pero esa espiral no se activa solo. ¿Por qué? Porque está debajo de la línea. Todo lo que está arriba de la línea se activa, queramos o no queramos. O sea, si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en estos planos, igual se activan. A su velocidad, en su tiempo, en su momento se van a activar. Pero el espíritu no se activa solo. Hay que poner un énfasis en ello. Y entonces también aquí, bueno, tenemos que, esto también podemos verlo en la relación de la vida.
El ser humano va pasando por estos planos desde que nace. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un bebé apenas empieza a ser consciente de su cuerpo físico, apenas empieza a reconocer sus bracitos, entonces es incluso un paso importante que va dando reconocer su cuerpo físico. Un niño empieza a reconocer sus emociones. Ya se le dice al niño, no llores, no hay que llorar en este momento o hay que hacer tal cosa. El niño empieza a reconocer sus emociones. Entonces el niño está en este plano vegetal. El adolescente ya empieza a desarrollar más su inteligencia, ¿sí? Se empieza a preparar con más ahínco para desarrollar mejor su raciocinio y su inteligencia, y entonces recién casi todas las religiones, los movimientos organizados de espiritualidad, y no ya vemos más bien religiones, pero casi todos los movimientos permiten que el ser comience su evolución espiritual a partir de los 17, 18 años, 19 años. Incluso es cuando se le dice a la persona, no solo en las religiones, en la misma ley, se le dice a la persona, usted no puede conducir un auto hasta que cumpla 18 años y sea responsable de sus propios actos. Los menores no se les considera responsables socialmente, ¿sí? Porque justamente todavía no han entrado inclusive a esta edad, que incluso se ha legalizado eso. Entonces a los 18, en algunos países a los 21 años, que no han legalizado, pero ya hay cierta edad que somos responsables plenos de nuestros actos. Y es cuando entra la responsabilidad y cuando entra la fuerza espiritual, que se va a manifestar de diferentes maneras, pero que tiene que ver de ahí. Dice Gurdjieff, que lo cita el doctor Renoir Ferrer, un maestro de la India, decía Gurdjieff, la evolución no se puede evolucionar sin el uso de conciencia, que la teníamos aquí en estos tres planos, la conciencia y la voluntad. Y dice que para evolucionar hay que evolucionar. Dice, la evolución de la conciencia se da conscientemente y la evolución de la voluntad voluntariamente. Entonces uno tiene que querer evolucionar, uno tiene que desear la evolución para poder entrar en un plano evolutivo, ¿sí? Hasta aquí más o menos está claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están claros los planos? De aquí recién de este plano humano, parten las dos grandes escuelas que la humanidad ha tenido por siempre, que se pueden resumir las dos grandes tradiciones, o una tradición y una escuela, la escuela sánscrita y la tradición hebraica, que nos dan dos métodos evolutivos que han sido probados y comprobados para que el ser humano ya transite de estos planos en adelante hacia su desarrollo divino. Y uno de ellos se puede resumir en una palabra que sería la yoga, que se practica aquí, se inicia con la gimnasia psicofísica, la yoga con sus métodos de alimentación, con sus métodos de, bueno, en realidad con sus 8 pasos, sus elementos. La yoga nos permite evolucionar. Es un método perfecto para evolucionar en el plano espiritual. Y para evolucionar en el plano espiritual, si se dan cuenta, lo primero que hace es empezar ya con nuestro control del cuerpo físico. La yoga, ¿qué hace? Nos ayuda a controlar el cuerpo físico, a que nos conozcamos mejor. Entonces nos vuelve una vez a los planos originales, desde que nacimos. A ver, vamos a aprender a respirar. Nos enseña a respirar de nuevo, ¿no? Que es algo muy básico, pero hay que aprender a respirar y controlar estos planos para llegar al plano espiritual. Y el otro gran sendero es la Kabbalah, o la Cábala, ¿sí? Que están conformados por la tradición hebraica y la escuela sánscrita. Entonces son esos dos grandes senderos que después se puede decir incluso que se han deformado en todas las religiones que hoy en día tenemos, ¿sí? Algunos originados por la Cábala, algunas religiones, y otras por la yoga, y otras por la combinación entre ambas, ¿sí? Pero en general todo sendero espiritual tiene un origen similar y está en estas dos ciencias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, lo que decíamos antes, si nosotros tomamos muchas decisiones en el plano vegetal, con las emociones, ¿qué podemos hacer para
mejorar, por ejemplo, este plano. Una persona que es muy emocional, ¿qué puede hacer para mejorar ese plano? ¿Qué podemos hacer para mejorar los planos? Para ir dando saltos de un plano al otro. Ajá. Por ejemplo, podemos empezar a observarnos, hay un proceso de investigación para observarnos y empezar a ir controlando un poco mejor las emociones. Ayuda mucho elementos en el plano vegetal, por ejemplo, que nos ayudan mucho, por ejemplo, es darnos cuenta, hay, por ejemplo, la influencia de la música nos puede ayudar a darnos cuenta de los diferentes planos, ¿sí? Y hay música para cada plano, hay música del espíritu que nos lleva a desarrollar lo más fuerte de nuestro ser, pero también hay melodías que nos hacen recordar emocionalmente ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? Decía también, cita una frase que es espíritu más cuerpo más ambiente igual a usted. Entonces, lo primero que se trata en la yoga es buscar el cuerpo físico. O sea, ¿cómo vamos a equilibrar el cuerpo físico? Entonces, el primer punto para ello es qué estamos ingiriendo, qué estamos comiendo. ¿Por qué? Si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de elementos que mantienen ocupado nuestro estómago demasiado tiempo, no nos deja tiempo para pensar. Entonces hay alimentos que nos dejan en plano vegetal y mineral, porque no nos queda tiempo. Y en ese plano, por ejemplo, están las carnes, el alcohol, que son alimentos considerados como tanásicos, o sea, que suprimen nuestra parte de razonamiento, de decisiones, porque no es que porque ellos quieran suprimirlas, sino es porque nosotros nos llenamos de ellos y no tenemos la capacidad, en muchas ocasiones se nos da la capacidad intelectual. El ser humano, ¿qué hace para ganarse más capacidad? Pues ingerir ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, como el café. Entonces le ayuda a concentrarse, pero eso puede estar perjudicando otras áreas, ¿no? Entonces puede ser que hay una mejoría de concentración, pero se perjudican otras áreas, ¿no? Entonces, los alimentos es el primer punto. Después tendría el equilibrio en los demás puntos que comentábamos, aprender a respirar. Ya de hecho, aprender a respirar ya es un punto de orden. Es un punto de orden. Empieza a ordenarse nuestro cuerpo, empieza a ordenarse nuestro ser. Entonces, por eso muchas prácticas de relajación, de meditación, se están viendo ahora en general, ¿no? En muchos sitios para aprender poco a poco a ir controlando el cuerpo físico. Si nosotros aprendemos a respirar, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, en México pasaban un anuncio en la televisión que decía, si usted va a golpear a alguien, y ponía una mano así como un señor queriendo golpear a la esposa o al niño, al hijo, ¿no? Y decía, si usted va a dar un golpe a alguien, relájese y cuente hasta 10 y respire. Decía, nada más haga eso, relájese, cuente hasta 10 y respire. Y ya con el hecho de respirar, ustedes se dan cuenta, el simple hecho de respirar ya hace que cambiemos de plano. Practíquenlo. Inclusive muchos artistas, los actores de teatro, ¿cómo ustedes creen que ellos logran de un momento a otro ponerse a llorar? Se ponen a llorar o reír a carcajadas y nos hacen reír a todos los demás. ¿Cómo? Con la respiración. Son controles respiratorios. Entonces ellos se ponen a respirar de cierta forma muy rápido y empiezan a llorar. Ustedes practican también, empiezan a respirar muy rápido y uno comienza como a sensibilizarse más y a llorar. Si uno respira más profundo, más hondo, las emociones empiezan a relajar. Se relaja el plano emocional. Pues cuando a uno le llega a sufrir una emoción fuerte, alterna, que no la puede controlar, la simple respiración es un arma inmediata, ¿no? Para equilibrarse, ¿no? Para reequilibrar el ser. Y la respiración entonces, por supuesto, nos va a ayudar, como decíamos, a controlar estos planos. Pero si nosotros estamos dentro del ambiente donde la gente se está peleando, donde la gente está... Entonces, si estamos en un ambiente, pues va a ser muy fácil que volvamos a meternos a esa tónica respiratoria y entremos otra vez a querer hacer
hacer algún daño, ¿no? o a pensar mal. Inclusive los pensamientos se van controlando con una adecuada respiración. Algo tan simple, pero que para muchos de nosotros es difícil, porque a veces uno se dispersa, se distrae, el pensamiento va y viene. Yo les comento aquí algunas cosas y algunos de nosotros ya con algún documento se van pensando otra cosa, pensando otra, y luego vuelven a agarrar el libro y luego se vuelven. Entonces el pensamiento también es difícil de captar. Y eso tiene relación con la inteligencia, es difícil controlarla. Entonces con la respiración. Esos son los métodos que nos da el sistema yoga, que están en los dos primeros pasos, el yama y el niyama. Con esos dos primeros, aunque sean con los dos planos básicos, alimentación, respiración, control de los ambientes, ¿sí? Ya nosotros podemos ingresar a un primer paso de equilibrio. Y ya por supuesto después vienen otras prácticas de yoga, como son las posturas de yoga, las asanas, y bueno, son 8 pasos para llegar hasta el samadhi, que es la unificación, la reunificación. Lo que la yoga trata de hacer es que el ser humano, partiendo de estos planos, empiece a reintegrarse, que se reintegre el ser humano. Porque en el plano mineral del cuerpo físico, nosotros tenemos la naturaleza, que son los instintos, nuestra naturaleza, la naturaleza humana. También en ocasiones hay que ir en contra de la naturaleza, porque nuestra naturaleza puede querer algo, pero nosotros tenemos que mandar el cuerpo, no el cuerpo a nosotros. Entonces, la naturaleza está en este plano. El cosmos también influye sobre nosotros, y el cosmos está en estos dos planos. El cosmos tiene una doble influencia sobre nosotros. Entonces, la naturaleza y el cosmos tienen una influencia. Y nosotros lo que quisiéramos es justamente que surja la voluntad divina para que justamente la influencia sea de los planos elevados. Y entonces quien está en capacidad de equilibrar su vida se da cuenta que puede hacerse responsable primero por nosotros mismos, después por nosotros ser responsable por nuestros seres cercanos, pero también ojalá, y esto lo decía el doctor Renaud de la Ferrier, él decía: me siento responsable por la incomprensión de la humanidad. De la humanidad, es fácil decirlo, pero ¿quién se puede sentir responsable por la humanidad entera? Realmente es muy, muy grande y es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros podemos acrecentar nuestra responsabilidad y seguir esa línea, ¿no? De sentirnos responsables por los demás, por los que nos rodean, por los que están junto a nosotros. Al final de cuentas, hay textos también, por ejemplo, en la Kabbalah, que es la otra línea que comentábamos de la Kabbalah, en donde por ejemplo hay un texto que se llama el texto del Zohar, el libro del esplendor de la Kabbalah. En la Kabbalah se habla mucho del árbol de la vida. Vamos a explicar un poquito de la línea de la Kabbalah, como explicamos de la yoga, vamos a explicar de la Kabbalah. Se habla mucho del árbol de la vida. El árbol de la vida, que se conoce, nos marca estos planos evolutivos, demarca cómo son los planos evolutivos. Y este árbol de la vida, justamente, tendríamos que explicar esto al revés. Podríamos hacer así: el plano mineral, el plano vegetal, tenemos aquí el plano animal, y recién cuando empieza el plano humano surgiría el árbol de la vida. El árbol de la vida, cuando estamos en los planos animal, vegetal y mineral, estamos recién, ni siquiera nos hemos asomado, pero no se ve mucho, ni siquiera nos hemos asomado, ¿no? Estamos como si estuviéramos debajo de la tierra, no nos hemos asomado. Cuando el ser humano se dice que empieza a vivir, que empieza a existir, es cuando surge este plano, el árbol de la vida. El árbol de la vida representa la existencia del ser humano, ¿sí? Y los planos más abajo está aquí la vivencia, ¿sí? La conciencia y la experiencia. O sea, hay planos más bajos. Pero en realidad, estos tres planos, se puede decir que aquí los animales tienen vivencias, nosotros también, y a veces se nos pasa la vida con vivencias, teniendo vivencias. Pero cuando el ser humano empieza a trascender, es cuando se da la existencia, lo que comentabas. La trascendencia tiene que ver con la existencia, con la existencial. ¿Sí? Entonces, entrando a la Kabbalah, que es la otra línea, la Kabbalah o Kabbalah manifiesta cómo es el árbol sefirótico y cómo se va evolucionando en los diferentes planos hasta llegar a las esferas más altas.
se plantea como esferas, como si fuera un árbol de Navidad que tiene esferitas, va teniendo esferas en diferentes planos, como un pino que tiene esferitas. Entonces uno va evolucionando hasta llegar a la parte más alta, que está representada por la estrella de las 5 puntas, ¿sí? Que incluso se ve en Navidad, que se pone una estrella de 5 puntas hasta arriba del árbol, está representada por el Cristo, que es la evolución más alta a la que puede acceder el ser humano, ¿sí? El árbol semiótico, bueno, es un tema muy amplio, realmente es muy profundo, igual que la yoga, y correspondería ya otra serie de charlas para poder profundizar en él y ver cómo se compone y cómo se va evolucionando. Pero aquí, justamente en este sitio, en esta Casa de la Cultura, estudiamos justamente esos temas y tratamos de ayudar desde la gimnasia psicofísica, la alimentación que ustedes pueden ver, Naturlandia, ¿sí? Las fundaciones que trabajan aquí, la fundación que todas trabajamos para mejorar y para dar pautas para que el ser humano pase de la vivencia a la existencia, para que el ser humano pase de la realidad a la trascendencia, que trascendamos, que seamos seres superiores, que seamos seres espirituales, que nos hagamos responsables por los demás, por el planeta, por nosotros mismos y por los demás. Entonces, de eso se trata aquí, en estas casas de la cultura, eso tratamos de lograr en cada uno, y van a darse cuenta que muchos métodos se ofrecen aquí, en esta casa, inclusive sin mencionarlos, pero son métodos evolutivos, ¿sí? Como decíamos, yoga, alimentación, gimnasia psicofísica, respiración, relajación, y por supuesto también charlas de Kabbalah, de nutrición, que son las bases para que como seres humanos aprendamos a vivir mejor, a vivir más conscientes, más plenos, pero sobre todo voluntariamente. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar, quisiera ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo podemos hacer. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.